¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto de saludarles este jueves 9 de julio. Soy Julieta Cambronero y estos son nuestros titulares. Contraloría General de la República denunció penalmente presuntas irregularidades en las inversiones hechas por el gobierno de Luis Guillermo Solís. El Ministerio de Trabajo corre para entregar entre hoy y mañana 32.000 bonos Proteger que están pendientes. La torre de especialidades médicas al costado este del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia será destinado para atender pacientes con COVID-19. El Instituto Clodomiro Picado ya trabaja en el procesamiento del plasma para producir una formulación de anticuerpos provenientes de caballos. Iniciamos esta edición del Mediodía de Costa Rica Noticias. Mientras los contagios del nuevo coronavirus van en aumento, las autoridades continúan recibiendo reportes de reuniones sociales y fiestas en diversos lugares. David Roversi nos trae un adelanto de esta información. Buenas tardes, David. Gracias, buenas tardes a todos los televidentes de Costa Rica Noticias. Nos encontramos en el Ministerio de Seguridad Pública, donde venimos a hablar, por supuesto, con los representantes o las autoridades de el cuerpo policial, que son parte de la primera línea de ataque con todo lo que tiene que ver del COVID-19. Vamos a estar hablando un poco con ellos del tema de las cuarterías y el apoyo que están dando en esta función, además de que ya han presentado casos positivos. Vamos a ver cuántos son. Cuántos más se mantienen también con orden sanitaria a raíz de estos casos positivos que se presentan en la fuerza pública, y si esto de alguna u otra manera ha entorpecido las funciones de este cuerpo policial en distintos sectores. Pues no todo es el tema de la pandemia, sino que también la fuerza pública tiene que estar al tanto de muchísimas otras actividades ilícitas en el país, y todo esto lo vamos a estar desarrollando acá en cuestión de minutos en Costa Rica Noticias. Gracias, David Roversi. Volveremos más adelante con usted con el detalle de esta información. Pasamos a otros temas. Consumidores de Costa Rica piden al Ministerio de Salud mantener la posibilidad de que las personas puedan comprar arroz junto con otras regalías en los diversos comercios. Consumidores de Costa Rica pidió al gobierno que mantenga el levantamiento de la prohibición de bandear las bolsas de arroz con otros productos, por considerar que el beneficio que han recibido las familias de escasos recursos ha sido relevante. Consumidores de Costa Rica ha observado los beneficios de la medida de levantamiento de la prohibición del bandeo en el arroz. Hemos observado cómo las familias costarricenses han maximizado sus ingresos, principalmente comprando más productos alimenticios para sus familias. Estamos enviando una solicitud a la ministra de Economía, Victoria Hernández, para que de una vez por todas elimine la prohibición de bandear el arroz, dado que el decreto ejecutivo implementado por el gobierno permite nuevamente levantar esa medida. La organización asegura que los bandeos han beneficiado a familias más pobres porque han podido maximizar sus limitados ingresos, ampliando la cantidad de artículos alimenticios que compran gracias a la regalía de otros productos como aceite, atún o sal junto a cada bolsa de arroz. Dado los evidentes beneficios que para el consumidor ha tenido la práctica del bandeo en arroz, hemos solicitado a la ministra de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández, que decrete que esta práctica es legal de manera permanente, de tal manera que no exista la posibilidad de sancionar a los comerciantes por bandear arroz u ofrecer ofertas o promociones con este grano. Consideramos necesario que, independientemente de la pandemia, los consumidores tengamos acceso a un arroz barato y de buena calidad. También piden la eliminación del precio fijado, el cual, según ellos, es una medida que el MEC se ha resistido a aplicar pese a la gran cantidad de estudios internos y externos que han demostrado su inconveniencia y su perjuicio al consumidor. Ante este llamado, en la Corporación Arrocera Nacional insisten que esta medida debe ser aplicada solo durante este tiempo de emergencia nacional. Sí existe un marco normativo y constitucional y legal que sustenta y justifica ampliamente la fijación del precio del arroz. En virtud de eso, y a sabiendas de que es una medida temporal, producto de la situación que está viviendo el país y el estado de emergencia nacional, producto de esta situación del COVID, la señora ministra nos respondió que el precio del arroz para las diferentes presentaciones del grano de entero y para los diversos eslabones de la cadena no se ha modificado en ningún momento.
y las bolsas de arroz se seguirán ajustando a los precios regulados. Y mantiene en su posición que el bandeo desvirtúa la intención de la ley de fortalecer el funcionamiento adecuado del mercado del arroz, el cual busca un balance entre productor, consumidor y agroindustrial. 12:05, la Contraloría General de la República denunció penalmente presuntas irregularidades en las inversiones hechas por el gobierno de Luis Guillermo Solís en el Banco Crédito Agrícola de Cartago. La denuncia presentada ante la Fiscalía este lunes 6 de julio va dirigida a funcionarios y exfuncionarios públicos, quienes podrían enfrentar cargos por peculado, fraude de ley e influencia contra la hacienda pública. De acuerdo con el ente Contralor, entre los años 2016 y 2018, el gobierno de Solís compró títulos a Bancrédito para solventar los problemas de liquidez del banco. Esto, en apariencia, afectó el flujo de caja del presupuesto de la República del año 2018 y puso en riesgo el cumplimiento del Ministerio de Hacienda y aumentó el déficit fiscal en ese periodo. Bancrédito cerró sus operaciones en noviembre del 2018 debido a la falta de liquidez. Momento de hacer un repaso por las condiciones del tránsito en algunas vías principales de nuestro país, principalmente en el área metropolitana. Iniciamos en el sector de la Panasonic, en Belén. Bastante fluido el tránsito porque no hay importante cantidad de vehículos a esta hora, a las 12:06. Imágenes gracias a cámarasvialescr.com. Pasamos al sector de Atillo 8. Aquí sí hay un poco más de vehículos en el sentido los Atillos hacia la Uruca, bastante vehículo a esta hora, a las 12:06, un poco de presa, no así en el sentido contrario. Pasamos ahora al sector de Sabana con vista hacia San José, prácticamente despejada la General Cañas en esta zona de la capital de nuestro país. Finalizamos en la rotonda de la Y, lo tienen en pantalla, bastante despejado también, poca cantidad de vehículos, condiciones de rodaje sin lluvia por el momento, aunque hay un poco de nubosidad a las 12:07. Hacemos nuestra primera pausa, ya venimos con más. El Ministerio de Trabajo corre para entregar entre hoy y mañana 32.000 bonos proteger que están pendientes. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por Internet, BP tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas participa por 30 premios de 200.000 colones para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. AIA trabaja en 23 proyectos de emergencia para aportar más agua al área metropolitana. La inversión es de más de 31.000 millones de colones. Construimos nuevos pozos, tanques y mejoramos las tuberías. A la vez, avanzamos en la ampliación del acueducto metropolitano, una obra de cerca de $500 millones para el beneficio de 650.000 personas. Con su pago puntual, aseguramos el servicio, su salud y la protección ante el COVID-19. Ahora todo es más simple en la página del banco. Todo es más útil al entrar al sitio web. Es más simple, intuitivo y con un ritmo adictivo. Es música para mis oídos. Hola, soy Juan, un trabajador que se esfuerza por su familia y ahora que permanecemos en casa debemos ahorrar. Yo tuve que retirar mi fondo de capitalización laboral, pero estoy siendo muy cuidadoso al administrarlo. El FCL es un auxilio de cesantía en caso de desempleo, suspensión del contrato o reducción de la jornada. Retírelo sin salir de casa en www.bancopopular.fi.cr o llamando al 4052-8720 y 4101-5910. Popular Pensiones, el asesor de su futuro.
Para el BCR, su salud va primero. El BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales, bancobcr.com y app BCR Móvil. Ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes. Por su seguridad y la nuestra, utilice los canales digitales del BCR. Quedémonos en casa. Somos el Banco de Costa Rica. Banco Popular presenta el tipo de cambio. 12:10 desde el mediodía les presentamos en pantalla a esta hora el tipo de cambio del dólar. Esta se encuentra la compra en 579 colones con 20 céntimos y la venta en 584 colones con 96 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. 3 de cada 10 obras en el país se construyen sin permiso municipal. Así lo confirmó el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Las provincias de Guanacaste y Limón son las que registran mayor porcentaje de obras sin permiso de construcción. De 4.579 proyectos inspeccionados por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos en el 2019, el 30% no cuentan con permisos de construcción, es decir, 3 de cada 10 se construyen sin autorización. La cifra generó preocupación en el Colegio de Ingenieros, ya que duplicó el porcentaje de obras que se desarrollan sin el permiso municipal correspondiente. Por ejemplo, en el 2015 se registró un 15% de obras sin permiso municipal. En el 2017 se reportó un 22%, mientras que en el 2019 se llegó al 30%. Las provincias de Guanacaste y Limón son las que registran mayor porcentaje de obras sin permiso de construcción municipal. Los resultados del informe de obras sin trámites municipales es para nosotros importante que se dé a conocer y se genere conciencia en todas aquellas municipalidades que se tienen grandes casos de proyectos sin su respectivo trámite y principalmente para que se tomen las medidas correctivas y se mejore la inspección de las obras. Nosotros hacemos un llamado de atención a la sociedad costarricense para que contrate profesionales de ingeniería y arquitectura según corresponda y se cumpla el debido trámite respectivo para construir los proyectos, porque la finalidad es asegurar la calidad de las obras y la seguridad de las personas. En estos momentos en Guanacaste, de cada 2 obras que se construyen, una no tiene los permisos de construcción con todos los riesgos que eso conlleva. Entonces necesitamos una particular atención de las municipalidades de esas 3 provincias para hacer un trabajo de inspección que además de que, como hemos dicho, se está perdiendo importantes cantidades de plata, hay un gran riesgo de las cosas que puedan estar sucediendo al construirse obras sin permiso de construcción. Debido a esta situación, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos abrirá el proceso correspondiente para aquellos profesionales que incumplan con el Código de Ética. Presentarán los informes respectivos al Consejo Municipal para que se establezcan las medidas y reforzará la supervisión de los proyectos. Siempre en temas nacionales, Recope suspendió la venta de emulsión asfáltica luego de detectar un problema de calidad del producto. La emulsión es un derivado del asfalto y se utiliza en la construcción o arreglo de carreteras. La refinadora costarricense de petróleo informó que la emulsión presenta mayor viscosidad de la indicada. Por esta razón no puede sacar al mercado 2.610 barriles que tienen ya procesados. Por ahora los técnicos de la empresa trabajan para reanudar las operaciones de producción, aunque aún no han logrado determinar a qué obedece el problema. Recope asegura que el único cambio que han tenido es la fuente de suministro del asfalto, ya que el antiguo proveedor se declaró en quiebra debido a la pandemia y tuvieron que buscar otra empresa proveedora. La refinadora costarricense espera normalizar las ventas y atender la demanda de emulsión asfáltica en el corto plazo, ya sea con producción nacional o con importación del producto terminado. El Ministerio de Trabajo corre para entregar entre hoy y mañana 32.000 bonos proteger que están pendientes. Además, la tercera entrega de los dineros no se dará esta semana, como había anunciado la institución, sino hasta la próxima semana. La semana anterior, el Ministerio de Trabajo señaló que la entrega del bono proteger se daría durante esta semana. Sin embargo, eso no será así. Actualmente, el Ministerio de Trabajo está buscando finiquitar la entrega de al menos 32.000 bonos proteger que todavía están pendientes. Bueno, el corte del día de ayer tenemos ya depositados 501.000 depósitos del segundo mes.
es decir, tenemos un faltante ahí de unos 32.000 de acuerdo a la cantidad de bonos ya depositados. Estos faltantes se estaría depositando en el día de hoy o más tardar mañana para ya quedar completamente al día con los segundos pagos del bono proteger. Según el vocero del Ministerio de Trabajo, han existido pequeños retrasos para la entrega también de lo que es la tercera parte del bono. Sin embargo, asegura que el dinero sí está y que la próxima semana se estarán entregando los mismos. Y ya se está trabajando con la generación de las planillas para iniciar los pagos del tercer mes que corresponde a las personas que fueron aprobadas inicialmente con el bono proteger. Sí, se han dado algunos atrasos que tienen que ver con el tema de la generación de planillas y algunos atrasos con el sistema de pagos, pero los atrasos son de alrededor de hasta 8 días, entonces hacer el llamado a las personas de que tengan un poquito de paciencia. El dinero está, eso sí lo tienen seguro, desde que se les aprobó el bono desde el primer día se reserva el dinero para los 3 meses, por lo cual no tienen que preocuparse de si va a haber o no va a haber dinero. Sí hay dinero para el pago de los 3 meses a cada persona que se le aprobó el bono. Actualmente 961.062 personas han sido aceptadas para obtener el bono proteger. La Fuerza Pública registra ya 30 casos positivos de COVID-19 en sus colaboradores. Además, mantiene aislados a más de 200 oficiales de sus puestos de trabajo como medida preventiva. David Roversi está con el director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, para ampliar de este tema. Adelante, David, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes nuevamente y bueno, como les decíamos anteriormente, estamos acá en el Ministerio de Seguridad Pública para hablar con los miembros que son parte de esta primera línea que atiende la pandemia, que son los diferentes cuerpos policiales de nuestro país. Ya en algunos casos pues se han presentado personas con casos positivos de COVID-19 y por supuesto de esto es parte de lo que queremos empezar a ampliar con el director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, que se encuentra con nosotros y a quien le agradecemos también los minutos. Daniel, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Y bueno, ya se dan también los primeros casos en la Fuerza Pública de contagios positivos de COVID-19. ¿Cuántos se contabilizan hasta ahora y dónde se dan los principales? Bueno, tenemos aproximadamente 30 casos. El brote más importante lo tuvimos en la delegación policial de Guararí. Ahí se adoptaron todos los protocolos necesarios para garantizar que no se expandiera ese brote de contagio, ese punto de contagio. Tuvimos, en este momento hay 19 funcionarios contagiados ahí. Ya están todos en recuperación, todos están en sus casas. Le decía en general que tenemos 30. Hay que tener en cuenta que, producto del protocolo que se aplica en estos casos, a la hora de identificar contactos directos e indirectos, pues tenemos que enviar una cantidad importante de personal a cumplir medidas de aislamiento y otro pues que tiene que realizarse pruebas también. Ese grupo de personas que están en este momento en aislamiento son más de 200 funcionarios. En la mayoría de los casos ya se aplicaron pruebas y todos han resultado negativos. Sin embargo, por una medida de precaución, se les gira una orden sanitaria y deben mantenerse en sus casas por un tiempo aproximado de 14 días. Don Daniel, estas personas que se mantienen aisladas e inclusive los casos positivos que han presentado, ¿se han dado trabajando, se han dado fuera, han podido identificar esto? Sí, hemos tenido algunos casos donde son personas que en su tiempo libre empezaron a sentir síntomas y fueron al centro médico a realizarse la prueba. Sí, hemos tenido otros casos que durante la jornada laboral, durante su tiempo de servicio, pues han presentado los síntomas y se han ido a hacer la prueba y con ellos pues se ha tratado de hacer el estudio para determinar en qué momento podrían haber sido contagiados, ¿verdad? Entonces tenemos de las dos casos en las dos circunstancias y como le dije, pues a partir de eso inmediatamente se aplica un protocolo estricto para evitar que haya más oficiales contagiados. Un dato importante es que la relación de personas que tenemos ahorita en aislamiento a los que se les ha realizado pruebas versus los que han salido efectivamente positivos es muy baja. Quiere decir que las medidas que se han tomado al interno de las delegaciones policiales de alguna manera han resultado efectivas para detener posibles focos de contagio. Daniel, esta situación, al tener 200 oficiales aislados como sospechosos ahorita, entorpece las funciones de la Fuerza Pública en algunos sentidos, porque también previo a la pandemia ya se decía que había poco personal. No sé ahora, que además se concentra mucho en este tema, si otros temitas se descuidan, no sé, por ejemplo, en el tema de robos y demás. Hemos tomado las medidas para que esto no afecte. Hay que tener en cuenta que esos 200 no son personas que están en servicio al mismo tiempo, porque al hacer el estudio
hemos tenido que contactar personal que estaba disfrutando de su tiempo libre y traerlo para hacerle la entrevista y aplicar las pruebas correspondientes. Entonces, la afectación al servicio es cierto que ha existido, pero se han tomado las medidas con otro personal para reponerlo, ajustes de horarios, ajustes incluso de personal de mover de una zona a otra. Por ejemplo, en Tibás, que tuvimos también una cantidad importante de personal con orden sanitaria, tuvimos que destinar personal de otras zonas de San José para cubrir esos espacios y, como le dije antes, pues trabajar con algunos horarios del personal que tenemos en grupos o fuerzas de tarea especiales para atender el servicio de seguridad ciudadana. Entonces, hasta ahora las medidas que hemos tomado nos han permitido pues que no haya una afectación real al servicio de seguridad ciudadana. Daniel, por último, ¿cómo está trabajando la fuerza pública con el tema de las cuarterías? Sabemos que mucho radica en el tema de la policía municipal, pero sin embargo hemos visto en recorridos que hemos hecho que la fuerza pública también está ahí en el resguardo de las cuarterías. Sí, hemos hecho algunas intervenciones con el Ministerio de Salud. Por ejemplo, ayer a solicitud de ellos los apoyamos en la intervención específicamente a un lugar de estos. Estamos realizando patrullaje y monitoreo. Quien está realizando la custodia fija en este momento de las cuarterías es Policía Municipal, de aquellas donde ya hay casos identificados y hay una orden sanitaria específica. Pero vamos a seguir desarrollando acciones en conjunto con el Ministerio de Salud para visitar y verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias, evitar y prevenir pues, posibles contagios a futuro. Perfecto, don Daniel, muchísimas gracias, el director de la Fuerza Pública, que nos amplía un poco la situación también que viven estos cuerpos policiales que se encuentran, como sabemos, en la primera línea. Pero está también con nosotros don Alan Obando, quien es el director de la Policía de Fronteras, uno de los lugares o las zonas más complicadas que ha vivido Costa Rica con la pandemia y que es el manejo del tema de fronteras. Don Alan, muy buenas tardes, y tal vez esto se ha olvidado un poco, el tema de las fronteras, al haber mucha concentración ahorita en el gran área metropolitana con el tema de casos positivos de COVID, pero ¿cómo se sigue manejando el tema de fronteras? Don Alan, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, destacar que el Ministerio de Seguridad Pública, todos sus cuerpos policiales, Fuerza Pública, Fronteras, Migración, estamos trabajando unidos en las zonas fronterizas, tanto norte, sur y Caribe. Mantenemos un dispositivo agro en este momento en la zona norte, mantenemos un dispositivo en la zona sur por el tema de los extracontinentales y haitianos que se mantienen en la zona. En la parte Caribe, patrullajes fluviales con los compañeros de guardacostas. Es toda una operación sostenida que mantenemos en la zona con la finalidad de garantizar que personas inescrupulosas puedan tratar de ingresar al territorio costarricense. Hasta la fecha llevamos más de 15.000 rechazos de personas que han tratado de ingresar por pasos no habilitados en las fronteras costarricenses, parte de la labor que seguimos desarrollando y vamos a seguir cumpliendo. Quería preguntarle por eso, don Alan, que usted menciona, ¿cómo se está manejando el tema de los haitianos, de los africanos que se encuentran en zonas como La Cruz, por ejemplo? ¿Cuál es ese operativo especial que se está realizando? Bueno, destacar que hay todo un cuerpo de apoyo de todas las instituciones del país, Ministerio de Salud, Patronato Nacional de la Infancia, el SINAH, Guardacosta, todos los cuerpos policiales unidos con la finalidad de establecer, tenemos puestos de mando en la zona sur y en la zona norte del país con la finalidad de establecer las políticas diarias que establecemos de patrullaje, fiscalizaciones, guarderías, movilidad en los autobuses, puestos de control de carretera, con la finalidad de garantizar el cerco sanitario que tenemos en este momento por el COVID-19. En cuanto a afectaciones, con el tema de casos positivos en la Policía de Fronteras, ¿se han registrado algunos casos? Bueno, de momento no tenemos ningún afectado en la Policía de Fronteras, sí tenemos 40 funcionarios que han tenido alguna relación en forma indirecta con algunas personas que han sido dados positivos, por lo tanto se le da la cuarentena como corresponde a estas personas. Ya el test se le realizó y dio negativo a cada uno de ellos, pero siguen manteniéndose en cuarentena de acuerdo al protocolo establecido por el Ministerio de Salud. Perfecto, don Alan, muchísimas gracias. Entonces, también don Alan Obando, que nos acompaña también esta tarde hablando un poco sobre lo que sigue siendo el trabajo de la Policía de Fronteras acá en el Ministerio Público hoy, pero que bueno, se desarrolla, como ustedes lo escuchaban, en ambas fronteras de nuestro país, en distintos sectores que siguen siendo pues algunos casos problemáticos para Costa Rica en este término. Pero bueno, esta es la información entonces que tenemos hasta este momento. Vamos a regresar con ustedes allá al estudio principal, donde tienen muchísimo más en Costa Rica Noticias. Gracias a nuestro compañero David Roversi por este amplio reporte. Vamos a otros temas. Este jueves, en nuestra sección de Animales en Libertad, les presentamos al wombat del norte. Es un hermoso marsupial terrestre cuyo metabolismo es tan lento que tarda 14 días en completar su digestión.
Les presentamos al wombat del norte. Son pequeños marsupiales terrestres con forma de oso. Se encuentran en todo el sudeste de Australia y Tasmania. Están más estrechamente relacionados con el koala. Sin embargo, no pueden subir a los árboles. A diferencia de los osos, no es un depredador. Más bien, es un animal muy tímido. Son tan tiernos y se adaptan al ser humano, por lo que pueden ser mascotas buenas, juguetonas y afectuosas. Miden menos de 1.2 metros de largo y pesan entre 20 y 35 kilogramos. Su cabeza es grande, tiene piernas cortas y fuertes garras. Su cuerpo es musculoso, tiene dientes delanteros parecidos a los de un roedor, adecuados para su estilo de vida madrugador. A las 12:25 hacemos nuevamente una pausa, ya venimos. La torre de especialidades médicas al costado este del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia será destinado para atender pacientes con COVID-19. Esto es una joya y un crédito. Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución para momentos difíciles. Consúltelo aquí, Banco Popular. ¿Qué hace Raxa? Raxa desarrolla tecnología que aporta progreso y bienestar al país. Crea servicios innovadores hospedados en la nube, soluciones de Smart Cities, transformación digital y plataformas digitales para las empresas. Todo gracias a su personal especializado, con asesoría y soporte técnico calificado para sus clientes. Eso hace Raxa. Número 80. Deudas que roban sueño. Hay 1000 razones para querer un BN rapidito. Si la suya es unificar sus deudas, solicite uno hoy. Banco Nacional. Juntos somos progreso. El Consejo de Salud Ocupacional te brinda 4 consejos para mantener la salud mental durante el teletrabajo. Separa los tiempos de trabajo de las tareas domésticas y de cuidado. Cuando no te puedas concentrar, hace una pausa y luego volvé al trabajo. Participa en las reuniones de equipo como lo harías dentro de la empresa o institución. Procura hacer actividad física diariamente. Incluso podés hacerla con tu familia. Balancear la vida y el trabajo es un arte. Sus productos y servicios del BCR están a solo un formulario de distancia. Aquí podrá solicitar la clave dinámica, apertura de cuentas, ahorro automático, solicitar su tarjeta de crédito, entre otros. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil desde la comodidad de su casa. Somos el Banco de Costa Rica. Quédese en casa. Volvemos con más noticias. Decir la verdad fue vital para que una mujer de Guatuso en San Carlos con COVID-19 pudiera dar a la luz a una sana bebé de más de 4 kilogramos. La cesárea se llevó a cabo en el Hospital de San Carlos y nunca hubo vulnerabilidad de contagio para el personal médico. Una mujer de 19 años con 40 semanas de gestación y con COVID-19 dio a luz una pequeña de 4.010 gramos y 52 centímetros, misma que dio negativo a la prueba de coronavirus. Esta es la primera cesárea que realiza el Hospital de San Carlos a una embarazada con COVID-19. En la entidad resaltan y agradecen que desde el inicio la mujer procedente de Guatuso fue honesta y mencionó su condición médica. Esa paciente, inmediatamente que llegó, pues ella informó que ella era positiva por COVID-19. Tomar en cuenta que ella venía con una labor de parto ya desarrollándose desde que salió de su comunidad y inmediatamente nosotros, al ya estar preparados y al tener también una adecuada comunicación con el primer nivel de atención, en este caso con la clínica de Guatuso, ya teníamos todos los equipos preparados. Hay ya por protocolo una
señalamiento o una señalización de cuál es la ruta que tiene que seguir un paciente sospechoso o un paciente positivo por COVID-19. Por ahora, la mujer y su hija se encuentran hospitalizadas con excelente estado de salud y todos los cuidados que indican los protocolos de atención para protegerlas a ellas y a los demás usuarios hospitalizados y al personal. El parto o la cesárea significa desprenderlo de su madre. Entonces, lógicamente, a excepción de que haya algún problema de salud de parte de la mamá o de parte del bebé, ellos pueden estar perfectamente en lo que se conoce como alojamiento conjunto. Dichosamente, en este caso, la bebé gigantesca de 4 kilos, prácticamente un poquito más de 4 kilos, dio negativo por COVID-19 y como lo anunciamos, creo que fue ayer, ya hoy, si las condiciones se dan, ambos van para su casa. El centro hospitalario afirma que a pesar de la enfermedad, en ningún momento se le niega el contacto madre e hija y que incluso se recomienda la lactancia, pues el virus no se transmite por esta vía. Evidentemente, lo que se le recomienda a la mamá es el lavado constante con agua y jabón de sus manos, el uso de una mascarilla o protector facial para no transmitir, en este caso, la enfermedad a su bebé. Y eso sí, como siempre hemos insistido, y cuando uno dice uso adecuado del cobertor facial o de la mascarilla, es no tocarse la parte externa de la mascarilla, el saber colocarla y el saber también quitarla en el momento donde así lo requiera. Pero básicamente, con el lavado constante de manos con agua y jabón y el uso del protector facial, prácticamente que con eso está garantizando la adecuada protección para con su bebé. La doctora Andrea Salazar, especialista de ginecobstetricia de la Caja Costarricense del Seguro Social, destacó el caso de esta valiente mujer que habló con La Verdad, el cual demuestra que a todas las personas se atienden de la misma manera y que nunca se les va a negar el servicio. Entonces es muy, muy importante ser sinceros, no porque vayamos a tratarte o la vayan a tratar peor, sino porque el cuidado que vamos a tener todos ya es conocido. En cada hospital tenemos protocolos y vamos a tener salas especiales donde atender tu parto y consultorios especiales donde darte esta atención. No vamos a tratarte mal, no vamos a despreciarte, sino que vamos a tener mayor cuidado. El personal de salud para cuidarnos nosotros y seguir atendiendo a todos los pacientes y a las señoras para que ellas sepan que vamos a tener mayor cuidado con ustedes y con su bebé. Los hospitales México, San Juan de Dios, Calderón Guardia y Hospital de las Mujeres son algunos de los establecimientos que también han realizado con gran éxito cesáreas de este tipo. El Instituto Clodomiro Picado ya trabaja en el procesamiento del plasma para producir una formulación de anticuerpos provenientes de los caballos para luchar contra el COVID-19. Después de 3 meses de inmunización, los caballos que fueron donados al Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica alcanzaron su máximo punto de generación de anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Como resultado, los científicos procedieron a realizar una extracción de sangre industrial el pasado 3 de julio y esta semana se inició el procesamiento del plasma para producir una fórmula de anticuerpos equinos contra el COVID-19. Después de unas 5 o 6 semanas aproximadamente de esquema inicial con el que inmunizamos a los caballos con proteínas recombinantes del virus SARS-CoV-2, durante el proceso monitoreamos la respuesta por anticuerpos de los caballos. Cuando determinamos que llegaron a un punto máximo, donde ya la producción no aumentaba, decidimos que ya era un buen momento para extraer el plasma. El médico explicó que a los caballos se les realizaron 4 inmunizaciones con combinaciones diferentes de proteínas de este virus que no dañan la salud de los equinos. Entonces, durante todo este tiempo del esquema inicial, a los caballos se les vigiló muy de cerca el estado de salud. Estuvimos haciendo exámenes de sangre, vigilando todos los parámetros hematológicos, vigilando muy de cerca también que tuvieran buen pasto en los potreros, buena agua limpia todos los días, buen alimento concentrado y tratándolo siempre con mucha calma.
Según el instituto, a cada caballo se le extrajo entre 8 y 9 litros de plasma para reunir un total cercano a los 50 litros de plasma, la cual es mucho mayor a la que se adquiere cada vez que una persona recuperada de COVID-19 dona su plasma sanguíneo. Siempre en temas de salud, en medio de estos tiempos de pandemia, no todos los esfuerzos están dirigidos a encontrar la cura o vacuna al COVID-19. Científicos de todo el mundo continúan en la búsqueda de soluciones para otros tipos de enfermedades que afectan a la humanidad. Encontrar curas o tratamientos para enfermedades que siguen matando no ha dejado de ser prioridad para los científicos y farmacéuticas de todo el mundo en estos tiempos de pandemia COVID-19. Por ejemplo, el mieloma múltiple es el segundo tipo de cáncer hematológico más común y es incurable, y los esfuerzos no cesan para mejorar la tasa de vida de las personas. Cifras del Observatorio Global de Cáncer de la OMS ha revelado que del 2012 al 2019 los casos de esta enfermedad en Costa Rica se han incrementado un 338%. Los datos indican que al año se diagnostican 119 nuevos casos y fallecen 116 pacientes. Costa Rica es uno de los únicos países que hacen trasplante de médula ósea en Centroamérica, que es un excelente tratamiento para pacientes que pueden beneficiarse de esta opción. En el país hay también nuevas terapias innovadoras, aprobadas con nuevo mecanismo de acción, pero, como siempre, es importante consultar a su médico para conversar cuál es el mejor medicamento, porque cada caso es distinto. Es importante preguntar a su médico cuáles son las nuevas y mejores opciones para cada paciente. En Centroamérica y el Caribe hay aproximadamente 2.700 casos de mieloma múltiple. Esta condición es compleja de tratar, dado que un gran número de pacientes se vuelven resistentes al tratamiento y como consecuencia suelen volver a ser diagnosticados después de un tiempo. Para el 5% de las personas que son diagnosticadas en una etapa temprana, la tasa de sobrevivencia en 5 años es casi del 75%. Si el cáncer se ha propagado, la tasa de sobrevivencia en 5 años ya es cerca de 50%. Lamentablemente, cerca de un 95% de los casos se diagnostican en esta etapa. Las tasas de sobrevivencia han aumentado constantemente en la última década gracias a las nuevas opciones de tratamiento, por lo que la tasa de sobrevivencia a 5 años puede subestimar al impacto del progreso reciente realizado en el tratamiento de esta enfermedad. Por otro lado, vemos los datos del cáncer de próstata, en donde en Costa Rica se diagnostican al año 73,9 casos por cada 100.000 habitantes. Ante esta incidencia, estudios han encontrado medicación que aumentó 14 meses la supervivencia de pacientes con cáncer de próstata no metastásico resistente a la cirugía. Cuando los pacientes tienen estas dos condiciones, que la metástasis y que no estén respondiendo bien al tratamiento, entran en un estadio que se le llama cáncer de próstata resistente a la castración o resistente al tratamiento hormonal metastásico. Afortunadamente hoy el objetivo terapéutico o las intenciones terapéuticas buscan tratar de evitar o tratar de prevenir llegar a este estadio en la mayor cantidad de tiempo posible. Y afortunadamente los avances tecnológicos de los últimos años han logrado determinar que los nuevos abordajes terapéuticos pueden retrasar el llegar a este estadio hasta por más de 2 años. En Centroamérica y el Caribe, el cáncer de próstata es el segundo cáncer más común entre los hombres y con una estimación de más de 20.000 nuevos casos al año. La enfermedad, que generalmente afecta a personas mayores de 50 años, ocurre cuando se forman células malignas en los tejidos de la próstata. La metástasis ocurre cuando estas células se propagan a otros órganos, generalmente huesos, ganglios linfáticos, hígado o pulmón. 12:38 de abril a la fecha, 46 privados de libertad han sido trasladados al régimen semiabierto por tener factores de riesgo ante el COVID-19. Ellos continúan cumpliendo sus condenas en sus viviendas con la obligación de asistir a un centro de adaptación social.
varias noches por semana. El pasado 21 de abril, el Ministerio de Justicia anunció que trasladarían al régimen semi-institucional a privados de libertad que tengan factores de riesgo ante el COVID-19. Esto a petición de los juzgados de ejecución de la pena. El traslado significa que esos privados de libertad continúan cumpliendo sus condenas en sus casas, pero deben de asistir al centro varios días a la semana. Hasta el 7 de julio, el Instituto Nacional de Criminología realizó 183 valoraciones y aprobó el traslado de 46 privados de libertad. Tomemos en cuenta que las medidas que se están tomando de esta forma extraordinaria tienen un lapso de tiempo de solo 3 meses. A los 3 meses hay que valorar si la persona, número uno, si la pandemia, las condiciones ameritan que todavía continúe en el semi-institucional o si regresa al sistema institucional. Los 46 traslados provienen de los siguientes centros penitenciarios: del CAI 21 de julio, 2, del Adulto Mayor 3, del Antonio Bastida de Paz 10, del Carlos Luis Fallas 3, del Jorge Arturo Montero Castro 7, del Jorge de Bravo 2, del Iberia 2, del Luis Paulino Mora Mora 5, del Nelson Mandela 1, del Vilma Curling 7, del Módulo Institucional San Agustín 1, del Aguay Pauro Presberi 2 y el Aguay Reinaldo Villalobos 1. O sea, el proceso no ha terminado. Los centros siguen valorando a su gente y siguen elevando los casos al órgano colegiado para que se siga analizando. O sea, en el momento en que se acaben todas las revisiones de los expedientes médicos de toda la población penitenciaria, pues yo creo que podríamos generar tal vez como una noticia en ese sentido. Pero mientras tanto, se sigue trabajando intensamente en todos los centros para dejar cubiertos todos aquellos que tengan los factores de riesgo asociados con el COVID. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, las personas trasladadas tienen factores de riesgo tales como insuficiencia renal crónica, enfermedades cardíacas, esclerosis múltiple, enfermedades autoinmunes, pacientes inmunosuprimidos, enfermedades pulmonar obstructiva crónica, asma bronquial con crisis frecuentes, pacientes oncológicos, personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas, mujeres con niños en módulos materno-infantiles, hipertensión, diabetes, obesidad mórbida. De esos privados de libertad, la mayoría cumplen penas por delitos contra la propiedad o delitos relacionados con drogas, contra la ley de psicotrópicos 18, delitos sexuales 6, delitos contra la propiedad 16 y delitos contra la vida 6. Hasta este miércoles 8 de julio hay 5 privados de libertad positivos con COVID-19 que ingresaron al sistema penitenciario las últimas 2 semanas y además hay 4 funcionarios de adaptación social. La torre de especialidades médicas al costado este del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia será destinado para atender pacientes COVID-19. Según informó esta mañana el gobierno, el presidente Carlos Alvarado visitó el centro médico junto con el presidente de la Caja, Román Macaya, y el ministro de Salud, Daniel Salas. El edificio se encuentra en este momento en equipamiento, pero entrará en funcionamiento en unas semanas, una vez que se concluya esta fase, así como la contratación de personal. Eventualmente, y según la necesidad, hasta 4 de los 7 pisos del inmueble fortalecerían la estrategia nacional contra la pandemia, según informó Casa Presidencial. El gobierno y la Caja se apresuran en la búsqueda de más camas para atender a pacientes del nuevo coronavirus, ante un aumento sostenido de los contagios que alcanzó los 5.836 positivos. Nos estamos preparando para un escenario de la pandemia que deseamos no llegue. Por eso estamos equipando con tecnología de primer mundo este centro, afirmó Carlos Alvarado. Y es que el Centro Especializado de Atención COVID-19, SEACO, ubicado en el Senare, ya tiene ocupadas más del 80% de las 88 camas disponibles. Entre tanto, el San Juan de Dios realiza un reacomodo interno para disponer de más espacios para estos pacientes. Estamos desde la torre este, la torre nueva del Hospital Calderón Guardia, con el ministro de Salud, don Daniel Salas, y con el presidente ejecutivo de la Caja, don Román Macaya. Y el día de hoy estamos haciendo una inspección doble, le podemos llamar. Por una parte, estamos viendo esta ala del hospital concluida en un 99.5%, ya prácticamente lista para la entrega, con estas camas que ustedes pueden ver acá, con sus monitores de última tecnología, también con las provistas para proveer de oxígeno, de aire médico a los potenciales pacientes. Y es la inspección de esta ala, pero también es la inspección del plan hospitalario
que está desarrollando la Caja y que está ejecutando en conjunto con el Ministerio de Salud para la atención del COVID-19. Es decir, aquí estamos viendo lo que serían las camas UCIs para la atención en caso de que fuera necesario por el incremento de casos en el país. Y estaremos informando en las próximas horas cuál es ese número total de camas que estaríamos poniendo a disposición. 12:44, volvemos a hacer una pausa, ya regresamos con más. Ya me acostumbré a estar sola. La soledad, te digo una cosa, la soledad a mí me ha estado quebrantando mucho. Las ganas de vivir de diferentes maneras es lo que une nuestras historias en 17 años estoy pescando en el mar solo. A las 9 de la noche, con repetición los domingos a las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Un idioma con más de 234 millones de hablantes. Portugal é país rico pela sua história e diversidade. Y un profesor muy particular. Portugal es el país vecino al que nos une muchos lazos culturales y de amistad. Y ese es el objetivo de nuestro programa. Falamos portugués. Acho que o avião já aterrou, portanto eu acho que eles estão quase a aparecer ali. Todos los sábados a las 3:30 de la tarde. Bienvenidos, bem-vindos a Falamos Portugués. Solo por 13, Costa Rica Televisión. ¿Cómo están? Bienvenidos. La chef Doris Goldewich me van a amar. Nos enseña todo su conocimiento culinario junto a sus invitados en Me gustaron. Sin Secretos con Doris. La verdad es que me encanta lo que hago. A las 2:30 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. Ay, yo estoy feliz como todos los días que estoy frente a ese televisor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Me lavo las manos con agua y jabón, con agua y jabón, con agua y jabón. Porque la limpieza, dice mi mamá, que es una belleza y salud nos da. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Me lavo las uñas y las muñequitas. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Con agua y jabón, con agua y jabón. Me lavo las manos con agua y jabón. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Pasamos al campo internacional. Más de 12 millones de contagios deja el nuevo coronavirus. En el mundo, las cifras siguen en aumento. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue recibido el miércoles en la Casa Blanca por su homólogo estadounidense Donald Trump, quien elogió la relación que tiene con el mandatario mexicano. La relación entre Estados Unidos y México nunca ha sido más cercana de lo que es ahora. Y como dijo el presidente hace un momento, la gente apostaban contra eso, pero nunca ha sido más fuerte, nunca más cercana. Estamos haciendo un trabajo tremendo juntos, somos amigos, socios y vecinos preciados. Nuestra cooperación se basa en la confianza mutua y el respeto mutuo entre nosotros y entre nuestros dos países. La reunión tiene como fin celebrar la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, TEMEC, que también incluye a Canadá.
Por su parte, López Obrador agradeció a su homólogo que no haya tratado a México como una colonia y el respeto de su soberanía. Además, reconoció la ayuda que recibió de Trump en la adquisición de equipo médico para tratar a pacientes con COVID-19. En su primer viaje al extranjero en 18 meses de gobierno, López Obrador se refirió al debate en México sobre la realización de su viaje. En mi país se desató un buen debate sobre la conveniencia de este viaje. Yo decidí venir porque ya lo expresé. Es muy importante la puesta en marcha del tratado, pero también quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos. Para muchos, la visita de López Obrador es un espaldarazo electoral al magnate republicano que busca la reelección en noviembre y que había prometido cambiar el antiguo Telecán por considerarlo desventajoso para su país. El mandatario mexicano no se reunirá con el rival presidencial de Trump, Joe Biden. El demócrata, quien actualmente supera en las encuestas a Trump en intención de voto, reaccionó recordando que el republicano ha propagado racismo contra la comunidad latina en Estados Unidos y defendió que el país necesita trabajar en asociación con México. El encuentro incluyó una cena con una decena de poderosos empresarios mexicanos, entre ellos Carlos Slim, el hombre más rico del país, lo cual ha generado polémica. El primer ministro de Canadá declinó sumarse al brindis, luego de reportes de posibles sanciones estadounidenses al aluminio canadiense. Esta información correspondía a la visita que realizó el presidente de México al presidente Donald Trump en Estados Unidos. Siempre en temas internacionales, una verdad distinta aflora en México, luego del hallazgo de los restos óseos de otro de los estudiantes desaparecidos en el 2014. El mundo superó el jueves los 12 millones de casos registrados del nuevo coronavirus. La pandemia, que ha dejado cerca de 550.000 muertes, sigue acelerándose y provoca cifras preocupantes en varios países. Estados Unidos es el país más enlutado por el virus, con más de 130.000 fallecidos, y en las últimas horas alcanzó los 3 millones de contagios reportados. El presidente Donald Trump continúa queriendo reactivar la economía pese a las advertencias del peligro de hacerlo demasiado pronto, ante un virus que suma miles de casos cada día. Su homólogo brasileño Jair Bolsonaro tuiteó el miércoles que gracias a Dios vivirá aún mucho tiempo, tras dar positivo en un test realizado esta semana. El gigante sudamericano tiene más de 1.700.000 infectados y más de 67.000 muertos por la enfermedad. Es el país más afectado de América Latina y el Caribe, una región con más de 132.000 fallecidos y 3 millones de casos. Por su parte, Perú superó los 11.000 muertos una semana después de haber iniciado un desconfinamiento progresivo, y México registró un récord de casi 7.000 contagios diarios el miércoles. En Chile, donde se han reportado más de 300.000 infectados y 6.500 decesos, la Cámara de Diputados aprobó el miércoles un proyecto de ley que permite el retiro anticipado del 10% de los fondos de pensiones, como medida excepcional para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia. Por la afirmativa, 95 votos, 25 en contra, 31. La anterior información correspondía a los 12 millones de contagios que deja el coronavirus. En otros temas, Estados Unidos y México dejan en el olvido a decenas de migrantes varados en la frontera entre ambos países. San Vicente Pacaya se blindó ante la pandemia del nuevo coronavirus. Habitantes de este poblado al sur de Guatemala controlan los accesos al municipio y un grupo de patrulleros recorre las calles para exigir el uso obligado de mascarillas y vigilar que la gente respete el toque de queda nocturno. Hemos estado siempre haciéndole un llamado a la conciencia de las personas con el uso de la mascarilla. Siempre contamos nosotros con gel para desinfectar a las personas. Guatemala contabiliza más de 19.000 contagios de COVID-19 y unas 800 muertes. En esta comunidad, asentada en las faldas del volcán Pacaya, solo se han registrado 6 casos, 2 de los cuales se han recuperado. Carlos es uno de ellos. Venció a la enfermedad a principios de junio luego de estar internado 19 días en un hospital habilitado por el gobierno. Yo le digo a los señores, señoras, de que se cuiden, porque ni al mejor enemigo se le desea enfermedad.
Yo les puedo decir, mire, tenía fiebre, no podía respirar, ¿va? Pero solo yo lo sentía. Los patrulleros también combaten la violencia en el pueblo. Armados con escopetas o pistolas, hace 2 años los pobladores de San Vicente Pacaya se organizaron para hacer frente a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, quienes extorsionaban y asaltaban en la población. Sociedad Civil Pacaya ha hecho que se erradique todos estos focos de delincuencia en nuestra comunidad. Gracias a ellos no tenemos delincuencia ahora en nuestro municipio. Los patrulleros también colaboran en cuestiones sociales como el abastecimiento de agua o víveres. Aunque cuentan con el apoyo de la policía, activistas señalan que este tipo de grupos surgen ante la ausencia del Estado, en zonas donde no protege eficazmente a las comunidades de la delincuencia. Esta información correspondía a los vecinos de San Vicente de Pangaya, en Guatemala, que se organizaron para controlar la entrada de su municipio para evitar contagios del COVID-19. Ahora sí, una verdad distinta aflora en México, luego del hallazgo de los restos óseos de otro de los estudiantes desaparecidos en el 2014. Descontento en la frontera entre México y Estados Unidos. Olvidados el miércoles durante la reunión que sostuvieron los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, los migrantes mostraron su inconformidad al exterior de las oficinas migratorias de la mexicana Ciudad Juárez. El cierre de la frontera con Estados Unidos por la pandemia de COVID-19 y la política migratoria estadounidense que obliga a solicitantes de asilo a esperar respuesta en territorio mexicano ha dejado a extranjeros atrapados en la zona fronteriza. Más que todo es con Trump, esa persona por la verdad que no tiene buen corazón. En lo que es la pandemia sí se entiende, pero es Trump el que ha estado reteniendo todo esto. A todos nos ha perjudicado de una gran manera y nosotros pues queremos entrar legal y pidiendo pues esa ayuda que realmente se necesita. Diariamente decenas de personas hacen fila para renovar su estancia legal en México. Las restricciones al cruce fronterizo de personas, vigente desde el 21 de marzo, atrasaron por meses las audiencias de los migrantes. Ofendido porque lo que están haciendo es como que jugando con nosotros, porque cada vez que venimos acá a una corte de eso lo que hacen es que nos aplazan el tiempo un poquito más y no nos dan respuesta de algo positivo. Todo es un cambio de papel, entonces no nos dan ni siquiera una credencial acá para poder trabajar. Además, la suspensión de actividades dejó a muchos sin empleo para subsistir mientras esperan sus citas en cortes estadounidenses. 12:56, otra información en el campo internacional a continuación. En una zona de bosque en Cocula, en el sureño estado mexicano de Guerrero, es donde se encontraron los restos de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. En la barranca La Carnicería se hallaron 6 piezas óseas que fueron enviadas al Instituto de Genética de la Universidad de Innsbruck, que realizó la identificación. Las autoridades investigan cómo el fragmento óseo fue llevado al lugar del hallazgo. Implica también, además de una noticia dolorosa, pero ciertamente el inicio de la construcción de una verdad distinta, de una verdad científica, pero también con un enfoque humanitario. Antes, el Instituto Austriaco ya había identificado a otra víctima, Alexander Mora Venancio, que en ese caso los restos fueron hallados en el río Cocula, en una cadena de custodia que cuestiona el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es importante recordar que este lugar, donde fue hallado los restos de Cristian, ya había sido indagado desde el 2014 y es muy grave pensar que se le descartó por un sesgo investigativo. La barranca La Carnicería está a 800 metros del río Cocula, donde según la investigación del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, los restos de los 43 estudiantes fueron arrojados después de ser calcinados en un basurero. Esa versión fue llamada la verdad histórica, con la que se pretendió cerrar el caso y que es rechazada por el actual gobierno. Si solamente se quería buscar en un solo lugar y había evidencia de que se pudo haber encontrado en un lugar distinto, es más grave aún. Los jóvenes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala, Guerrero. Esa noche, decenas de estudiantes de Ayotzinapa se dirigieron a Iguala para hacerse con autobuses que querían usar en unas manifestaciones, pero fueron baleados por pistoleros y policías corruptos.
Volvemos a temas nacionales. La ministra de Educación, Giselle Cruz, afirmó este miércoles que el Ministerio de Educación Pública estaría anuente a habilitar centros educativos para la atención de pacientes con COVID-19. Esta es una posibilidad que se tomaría en cuenta ante un aumento significativo de los casos del virus en el país. El pasado martes, el gerente de la Caja de Seguro Social, Mario Ruiz, dijo que si los casos positivos seguían en aumento, se valoraría la opción de habilitar el Centro Nacional de Convenciones para la atención de pacientes. Las autoridades han advertido que el CIACO podría sobrepasar su capacidad esta misma semana. Este miércoles se contabilizaron 73 pacientes internados. La capacidad del CIACO es de 88 camas. El Ministerio de Educación Pública y la Comisión Nacional de Emergencias conformamos un protocolo donde se establece el procedimiento para habilitar centros educativos como albergues, como bien lo decía el señor presidente, en la misma comunidad. En este sentido, hicimos el protocolo para el control y el seguimiento de las posibilidades de habilitación de centros educativos. Estamos en una condición de salubridad, una condición de pandemia. El Ministerio de Educación Pública siempre ha sido solidario en esta, y además la ley nos convoca a ser solidarios en ese sentido con la infraestructura pública y sobre todo con la infraestructura de los centros educativos. El gobierno anunció este miércoles que pospondrá el retorno presencial de clases hasta septiembre a raíz de la emergencia de la pandemia. El MEP iniciará a partir de este 13 de julio y hasta el 13 de agosto una capacitación dirigida al personal docente ante el eventual retorno. El gobierno indicó este jueves que el retorno a clases de manera presencial se postergará hasta septiembre debido a la emergencia de la pandemia. La fecha tentativa que dio el Ministerio de Educación para el retorno a clases fue a partir del próximo 13 de julio. No obstante, ahora dependerá del comportamiento de la pandemia en el país que las clases se reanuden a tan solo 3 meses de terminar el año. La fecha de reanudación del curso lectivo se pospondrá, porque no hay las condiciones para reanudar y se pospondrá hasta septiembre, en las circunstancias que la ministra detalle. Sí decir que todos los esfuerzos educativos siguen adelante, es más del 97% de los educadores que están capacitando virtualmente, ingresarán a capacitación también, se están haciendo todos los esfuerzos de digitalización y además de con materiales didácticos que los niños y las niñas y jóvenes de todo el país puedan seguir su proceso educativo. De acuerdo con la ministra de Educación, Giselle Cruz, lo que sí se mantiene en pie es la capacitación de los docentes y personal administrativo sobre la estrategia que se aplicaría ante un eventual retorno a clases. Siempre hemos sido claros de que hemos estipulado, hemos organizado una estrategia denominada Regresar, que tiene también como un componente de valoración la educación a distancia. Seguiremos fortaleciendo esta educación a distancia, haciendo todos los esfuerzos necesarios para que todos los niños y niñas jóvenes de este país tengan un servicio educativo en las condiciones que estamos. El MEP indicó que en el caso de las familias que no autoricen la asistencia a clases de la persona menor, el Ministerio le facilitará el seguimiento pedagógico necesario por otros medios. Finalizamos así esta edición de Costa Rica Noticias. A las 7 de la noche, nuestra edición estelar. Ya está por iniciar la conferencia de prensa de actualización de la pandemia COVID-19. Buenas tardes.